quiero agradecerles de verdad al conjunto de la Escuela de Estudios en Psicoanálisis el que me haya permitido pensar un poco desde la sociología algunos de los elementos vinculados con la condición del odio y con los procesos vinculados a nuestra sociedad contemporánea. Yo quiero resaltar un elemento que motiva a estar siempre presentes y dando respuesta a las preguntas que desde la escuela nos hacen sobre estos temas estratégicos, y es el modelo pedagógico que ustedes han impulsado, una mirada de la realidad nacional, un sentido de pedagogía sobre sus preguntas estratégicas, una disertación en seminario muy cuidadosa sobre los temas, luego la revista que aparece condensando ese ejercicio y una comunidad académica que se gesta sobre la base de la discusión de esas preguntas. Creo que este es un modelo que deberíamos copiar en todos los escenarios, en todas las disciplinas y las interdisciplinas también. Entonces, me complace mucho, más que un saludo protocolario, señalar la importancia del ejercicio académico que aquí hacemos y que, como decía ahora Silvia de Castro, la directora de la escuela, con un sentido de que no terminan las preguntas con un primer seminario, sino se abre el debate a otros ejercicios. Empiezo con un epígrafe que lo tomé de una de las novelas de José Antonio Osorio Lizarazo, que se llama El Día del Odio. Algunos de ustedes habrán leído ese texto. Y dice lo siguiente Osorio Lizarazo: el pueblo colombiano está separado por el odio, en fracciones irreconciliables. ¿De dónde proviene ese odio? Es un artificio creado por los especuladores de la fe pública y del trabajo humano. ¿Cómo puede odiarse el pueblo entre sí si todos poseen la misma hambre y la misma desolación? Pero conviene a los fines de los explotadores este odio, del cual se ríen, porque mientras ustedes se matan por la pasión política, ellos constituyen compañías, reparten dividendos y se apoderan de las tierras. 1. Las estéticas odiosas. En la película La Guerra del Fuego de Jean-Jacques Annaud, la escena primera muestra a las tribus ancestrales que se enfrentan cruentamente con piedras y palos, con rocas de gran tamaño y mordiscos. Creo que todos hemos visto esa película. La sangre fluye y las descuartizaciones se muestran macabras. Al final, exhaustos y malheridos, los combatientes se muestran satisfechos. Así, según las investigaciones antropológicas, se recrean escenas originarias de nuestro quehacer humano y se muestra cómo el sentido de lo social podría aparecer entonces. Es una escena fundante, esta escena primigenia de la victoria y de la muerte. ¿Cuáles son los sentimientos que la acompañan? En el proceso de la civilización, el sociólogo, también podríamos decir que psicoanalista Norbert Elias, podría decir que este es un evento de carácter sociogenético y simultáneamente psicogenético, que combina, como lo vimos muy bien en toda esa reflexión que se hizo en la escuela en las sesiones anteriores, una serie de estados químicos del sistema nervioso central gestado desde la evolución y proveniente de circuitos neurofisiológicos, pero al mismo tiempo un espacio de valoración heredada y aprendida por las relaciones del grupo de origen, que podría ser una condición colectiva evidente como mecanismo de supervivencia y superación del miedo. Así, los dos elementos, valoración y cognición, fundada y amalgamada en esa tensión entre los dos procesos de lo biológico y lo cognitivo, mostrarían una postura de modulación en las condiciones de la intensidad de esos miedos y esas emociones, reglado entonces también por el ejercicio de lo colectivo y la institucionalidad. Estas posturas nos invitan a preguntarnos por la gestación de un orden moral, de ese entrelazamiento, de ese razonamiento
que impele a ser visibles los procesos de autocontención de las emociones, con sus lógicas y narrativas asociadas también al sentimiento y la emoción, pero al mismo tiempo articulando esa tensión entre el soma y el sema, como podría decirlo Gabriel Restrepo en algunos de sus lúcidos textos, el cuerpo allí vibrando y al mismo tiempo el sentido de la representación semántica que es simultáneamente una propuesta estética para visibilizar, para cantar o para gritar aquellos sentimientos y aquellas lógicas colectivas. Es decir, que ese sentido de lo sociológico que está allí escondido, psicogenético y sociogenético, como decíamos, señalaba Elías, está haciendo posible visibilizar elementos transversales de la constitución individual y colectiva. Si nosotros preguntamos hoy alrededor del odio, si nos preguntamos, como hace la Escuela de Psicoanálisis, ¿qué hacer con el odio?, pareciéramos eximirnos de estar vinculados a estos sentimientos, porque parecieran que son ominosos y que están allí claramente marcando la diferencia entre lo que sería el bien y el mal, el tabú o la frontera de esa lógica social que se coloca como horizonte teleológico. Si yo les preguntara a ustedes hoy aquí, ¿ustedes odian a alguien? Seguramente dirían, no, yo no odio a alguien, los otros tal vez odian, porque se ha hecho un proceso de ocultamiento de esas condiciones de sentimientos negativos, porque no pareciera tolerable, porque pudiera ser claro que se está transgrediendo aquello que en la propuesta mostraría es un deber ser. Ahí decíamos una condición de estructura convergente en la representación, en esos elementos que ocultarían un momento de lo sensible, que en Occidente plantearían la condición entre lo sano y aquello que sería patológico. Emilio Durkheim ha mostrado claramente también esa tendencia cuando decía que lo patológico sería aquello que no corresponde a lo común, y entonces uno diría, si en el caso colombiano podríamos pensar que entonces el odio no es patológico, sino que es normal, en el sentido de esas pulsiones que colectiva e individualmente, que socioculturalmente nos han marcado. Hay sentimientos razonados, pero hay rituales vinculados a estas propuestas y a estos signos. Hay una poética de gozne, puse los dos elementos, hay una poética de gozne en el sentido de unas imágenes que son las recreadas y que parecieran que la razón y la pulsión están entonces allí en quiebre, pero al mismo tiempo, como también lo veíamos en la reflexión que se hacía en las reuniones anteriores, hay una poética de goce. Las condiciones de la contención están signadas por un desafuero que sigue siendo desafuero. En el proceso de la civilización, Norbert Elias sigue el camino de la institucionalización del Estado y lo hace visible al proceso de la agresividad que no pasa, y cuenta cómo se dan esas condiciones de las guerras primeras en las que el descuartizamiento, el que sacar los ojos, el que los golpes o el desmembramiento de las víctimas es lo cotidiano, y muestra cómo paralelo a ese proceso la condición de autocontrol va haciendo que surjan instituciones elitistas que dan cuenta de poderes, y entonces quienes hacen parte de estas capas y estas castas elitistas pueden darse el gusto del distanciamiento y del perdón. ¿Qué significa entonces estas estéticas de grupos, esta distinción de las formas y de los contenidos que muestran colectivamente formas de transgresión distintas, emergencias de algunos controles, emergencias de subjetividades radicales, posturas de una nueva poética? Los rituales de la muerte vinculados a esa lógica de los sentidos, pero lo más doloroso, vinculadas también a las lógicas de la razón. Randall Collins diría cadenas de interrelación, cadenas de rituales de interacción, y diríamos también cadenas de rituales de memoria que imponen al poder de esos grupos
construyendo hegemonías imperecederas que se han legitimado en la condición de la transgresión, procesos de catábasis que nos muestran el descenso al infierno, de análisis paralelas de una sociedad civil que quisiera superarlas, expresiones estéticas como la de Jesús Colorado en el claustro de San Agustín en este año, mostrando esa lógica cotidiana de la guerra. Cómo mirar esas posturas desde la pregunta, de las preguntas que puede hacer la academia, para visibilizar esas memorias colectivas de tanto duelo, de tanto miedo. Esas tensiones entre lo bueno y lo malo quedan, o entre lo intenso y lo blando, o entre el odio y la pulsión, o la norma y aquellas condiciones de su transgresión, queda planteada en unas nuevas imágenes y un nuevo discurso, me atrevo a decir en una forma de éfrasis traspasada que ha legitimado las condiciones de las imágenes de muerte. 2. El odio y la anomia. Si seguimos este argumento, podríamos insistir en que quien odia transgrede la norma, o puede ocultar que no la transgrede, pero en el fondo sigue ejerciendo la pulsión. ¿Cómo reconocer en el conflicto esa ley moral y aceptarla? ¿O cómo visibilizar en nuestro país? Y aquí me atengo también a todas las posturas de Emilio Durkheim y ratificadas recientemente por el profesor Víctor Reyes Morris en un texto que se llama Sobre la anomia, cómo esa condición de anomia mostraría una doble postura. Por un lado, el que la ley no nos toca, el que la ley está por fuera de la vida real y cotidiana, o por otro lado, una anomia que conociendo la ley se pone en contrapunto con ella y genera el odio, disuelve las posturas teleológicas tradicionales, se plantea en el marco del conflicto, de la crisis, del distanciamiento, de las legitimidades borradas y signa entonces esas nuevas formas de horizonte de sentido para pueblos enteros. Circunstancia que en el caso nuestro, en el colombiano, muestra una gran contradicción porque la tradición judeocristiana nos permea y entonces aquel principio de amarás a tu prójimo como a ti mismo nos está martillando todo el día. ¿Cómo hacer entonces con esas lógicas distintas de un deber ser que sigue mostrando la guerra cada día? Visibilizaríamos que el odio es también alteridad, porque en el odio siempre hay un otro que es conocido y al mismo tiempo desconocido, afirmación reiterada de lo que en el otro está que no está en mí y que está atenido a esa condición de sentencia que reclama el epíteto del enemigo. También como en la Guerra del Fuego que mencionaba al comienzo, hay gritos ancestrales, tal vez algunos no expresados, pero que están allí, gritos en el yo colectivo, herido de muerte, como lo decía Osorio Lizarazo, ya casi hace 70 años. La tensión normativa de esta sociedad con sus valoraciones nos lleva a la condición del reciente acuerdo de paz, que no deja, a pesar de él, de reiterar los viejos y queridos odios, como si estos fueran los que nos dan identidad, como si esa diversidad de las creencias fuera también diversidad ideológica que transmuta los sentimientos profundos y diarios, que exige los gritos y también la ofuscación. En medio de esa tortura, en medio de esa locura, aparecen los espacios del debate y de la representación. Incluso la condición de la academia, donde a veces esas posturas de desconocimiento se hacen palpables, deben recomponer el sentido de la mirada en esta guerra que no cesa, con estos 13.433 asesinatos del año pasado, en varias de las ciudades donde ha crecido, como Medellín o Cali, o en varias poblaciones del Huila y de Córdoba. ¿Qué hacer con esa violencia retratada en los diarios, pero también con la violencia intrafamiliar,
que sigue creciendo. Podría interpretarse entonces desde lógicas individuales y pulsionales. Sabemos que no, que hay unas condiciones estructurantes de inequidad que generan esa anomia, que se ha convertido en normalidad por violación de los derechos esenciales. El desconocimiento de la alteridad, la exigencia casi de la supresión de lo diferente. Estamos en una condición de odio como forma de anomia, que el sentido de la reconstrucción plantearía la necesidad de una ética o una nomos reconstructiva que diera cuenta de los efectos perversos y al mismo tiempo de las resistencias y resiliencias de una comunidad que con preguntas no deja de dar respuestas cotidianas también. Estos exterminios cotidianos, estos odios recíprocos, reconocidos y recreados, que agravan el antagonismo de las partes en juego, que ha permitido el naufragio de lo colectivo en tantos ámbitos, nos exige una pregunta que garantice posibilidades de cohesión social y de adhesión a un impulso relacional de nuevas filias que superen las fobias, que reconstituyan no la figura del enemigo o del amigo, sino la figura de lo humano. En cada quien emergen esas representaciones de los poderes hostiles, de los discursos de la diferencia y del odio, pero también podíamos preguntarnos si como una pulsión colectiva, como una necesidad de supervivencia, no tendríamos que empezar a mostrar las otras imágenes, las de los campesinos en el municipio de Arauquita, que asociados y con una tecnología de primer nivel están produciendo pescados muy nutritivos para la región, o como las asociaciones de mujeres que siguen pidiendo una acción colectiva de reparación para las víctimas de la guerra. Estas son nuevas imágenes, estas son nuevas estéticas, hay una nueva éfrasis que nos da algún sentido de esperanza. Por eso estamos reunidos hoy aquí, para decir que aunque la condición anómica sea existente, la condición de lo colectivo es capaz de hacer preguntas que nos ayuden a superarla. Muchas gracias.